El Mensajero, boletín informativo de la Arquidiócesis de Cochabamba. Todos los años sé que se reúnen ustedes para celebrar justamente en este día y agradecer a Dios y a ser enviados también por Él para anunciar la buena noticia, anunciar la resurrección del Señor. Y además acompañados por este niñito. Me han contado la historia de este niño que camina, dice, de sitio en sitio, va acompañando, casi que es el niñito misionero, igual que todos nosotros, ¿cierto? En este año, en este lugar, también con el niño que nos acompaña, se nos propone probablemente algo diferente al del año pasado, por eso es bueno que tomemos atención. Primera cosa, niños, jóvenes, aparece la palabra de Pedro. Hablaremos un ratito de Pedro. ¿Quién es Pedro? ¿Un pescador? ¿Un discípulo? ¿Uno que Jesús lo ha llamado? ¿Habrá hecho grandes estudios? Probablemente no ha ido ni a la escuela, menos a la universidad. Era alguien que no tenía mucha elocuencia, es decir, no hablaba demasiado bien. Era un pescador, tenía seguro las manos más bien encallecidas. De todos modos, cuando Jesús lo llama y le dice, tú vas a ser Pedro, le cambia el nombre, ¿no es cierto? Piedra, sobre esta piedra voy a edificar la iglesia. Aunque él es alguien con mucho entusiasmo, ¿cuántas veces mete la pata? A ver, por ejemplo, una vez, cuando mete la pata, Pedro. Muchas veces, ¿no es cierto? Ahora es difícil ir recontando. De todos modos, por ejemplo, hay alguna cuando dice, tú eres el Mesías. Después de que le ha dicho el Mesías, lo aparta, dice, no, Jesús, cuidado, ese mesianismo no puedes tener. Le llama la atención Jesús, dice, apártate de mí. ¿No es cierto? Es intrépido, lanzado, atrevido, con mucho entusiasmo, pero también muchas veces mete la pata. Pedro también es uno con muchos temores. A ver, hablamos de algún temor de él. Tenía miedo, por ejemplo, cuando lo toman preso a Jesús. El que había dicho, yo no te voy a abandonar, y en cambio lo niega 3 veces. O, por ejemplo, cuando lo crucifican, Pedro estaba al pie de la cruz. ¿Estaba o no estaba? No estaba. Y cuando incluso después que Jesús muere, ¿dónde lo encontramos? Junto con los otros discípulos, oculto de mucho miedo. ¿Sí o no? Ese es Pedro. Sin embargo, escuchar a Pedro hoy día con toda valentía decir la primera lectura parece que fuera otro. ¿Sí o no? Escuchen lo que dice. En aquellos días, Pedro dijo al pueblo, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, glorificó a su servidor Jesús. Este Pedro, que parece que no sabía hablar, empieza a hablar tan bien. Este Pedro, que tenía miedo, empieza con toda valentía a decir, ustedes aquí han crucificado, ahora vivan. ¿Qué es lo que le ha pasado a Pedro? ¿Qué le ha pasado? ¿Por qué ese cambio? ¿Qué piensan? ¿Qué ha acontecido a Pedro para que cambie? De uno que tenía temor, sea ahora tan valiente. De alguien que no sabía ni hablar, ahora hable tan bien y tan fuerte. De alguien que se había escapado y había negado a Jesús, ahora no tiene miedo y enfrenta todo. ¿Qué es lo que le ha pasado? ¿Qué es lo que lo ha cambiado? ¿Qué es lo que lo ha cambiado? O mejor todavía podríamos decir otra pregunta. ¿Qué nos ha pasado a nosotros?
¿Qué nos ha cambiado? ¿Qué hace que nosotros seamos diferentes ayer? ¿Saben cuál es el motivo? Ha visto al Señor, ha creído en el Señor, ha visto al resucitado y no está viendo un fantasma. Está viendo aquel que lo ha llamado al Jesús de Nazaret, lo está viendo. Sabe que aquel que antes de morir ha sido su amigo, permanece su amigo, resucitado. ¿Qué quiere decir eso? Jóvenes, niños, que hay que hacer experiencia de Dios, hay que conocer a Jesús. Si nosotros no conocemos a Jesús, no hacemos experiencia de la resurrección, ¿qué vamos a decir al mundo entero? ¿Qué es lo que vamos a anunciar al mundo entero? ¿Qué le vamos a contar a nuestros otros amigos? ¿Qué le vamos a decir? ¿Y en quién hay que creer? ¿Están dispuestos a ser misioneros pero con experiencia del resucitado? ¿Quieren tener a Jesús en el corazón que vive y así ustedes lo anuncian? Sí. ¿Cómo es la frase? Amigo. De los niños del mundo, siempre amigos. De Jesús resucitado, siempre amigos. Eso, sobre todo, se trata de eso. Es de Jesús resucitado que nosotros somos amigos. Lo conocemos. Y a este lo anunciamos. Por eso somos misioneros. Se dan cuenta que por eso somos misioneros. Como lo conocemos a Él, como tenemos experiencia de Él, como lo hemos visto, creemos en Él, sabemos que vive, lo vamos a anunciar a todo el mundo. Qué hermosa palabra hoy día, ¿no es cierto? Y el Evangelio repite exactamente lo mismo. Cuando los apóstoles estaban de miedo, ¿quién se presenta? Jesús. El resucitado. ¿Y qué dice? La paz sea con ustedes. Hoy día Jesús nos dice lo mismo. Niños, la paz sea con ustedes. Jóvenes, misioneros, testigos de la resurrección, la paz sea con ustedes. Y no tengan miedo. El Señor nos dice, yo soy el mismo. Y muestra las manos, nos muestra el costado y nos dice, denme de comer. Soy de carne y hueso. ¿Qué quiere decir? Que el mismo que ha padecido, ha muerto, hoy vive. Pero ¿qué quiere más decir? Que nosotros esperamos, aguardamos la resurrección. ¿Saben una cosa, chicos? Se tiene mucho miedo a veces en el mundo a los fantasmitas, ¿no ven? Y aquí en Cochabamba me he dado cuenta que tienen mucho miedo a los fantasmas. Yo estoy viviendo allí en el centro de la ciudad, detrás de la catedral, en una casa antigua. ¿Conocen esa casa? Detrás de la catedral, es media colonial, con paredes gruesas, medio que con polvo y con telaraña, ¿no ven? Y algunos me dicen, ¿no te da miedo? ¿No piensas que los fantasmas te van a visitar en la noche? ¿Cómo puede ser que vivas aquí? En Cochabamba hay muchos fantasmas, almitas, caminando por aquí y por allá. Hay incluso condenados que arrastran sus cadenas. ¿Será verdad? El ser humano que nace en este mundo y que después muere, ¿qué está esperando? La resurrección de los muertos, en cuerpo y en alma. Por tanto, almitas no están deambulando por todo el mundo por si acaso. No es verdad que las almitas deambulan, o los seres humanos vamos a ser unos espíritus, a unas almitas que vamos a deambular por allí. El ser humano, los que estamos aquí, de carne y hueso,
esperamos la resurrección también final. Así decimos en el credo, ¿o no? Creo en la resurrección de los muertos, en la resurrección de la carne. Significa que Pedro, Pablo, los otros apóstoles y todos los otros misioneros que ya están en el cielo ahora, están aguardando la resurrección de cuerpo y alma. No tengan miedo entonces a las almitas, ¿verdad? No hay almitas, menos condenados que arrastran sus cadenas, ¿no? Menos todavía. Tenemos que tener miedo, cierto, de aquellos que más bien a veces procuran tanta violencia en nuestros barrios, que procuran tanto mal, y son también personas de carne y hueso. Por eso lo que hoy nos dice el Señor: conviértanse y crean en el Evangelio. Conviértanse y crean en el Evangelio. Bueno, gozosos entonces, sin miedos de nada, sin miedos de nada. Vamos a seguir nuestra Santa Misa, pero aquí hay un lindo lema, ¿no es cierto? Tú me llamaste, aquí estoy, Señor. A ver, tú me llamaste. Aquí estoy, Señor. ¿Para qué? Otra vez. Tú me llamaste. Aquí estoy, Señor. ¿Para qué? Para anunciarlo a Él, para hacerlo conocer a Él, ¿no es cierto? Entonces, para anunciarte le vamos a decir: tú me llamaste. ¿Para qué? Para anunciarte. Para ser tu testigo. Para anunciar al mundo entero el gozo de la vida. Ya no tenemos temores. Eres tú que nos acompaña. De los niños del mundo, de Jesús resucitado, de la Arquidiócesis de Cochabamba, de los niños y jóvenes aquí en nuestra tierra, del niño Jesús que está con nosotros. Muy bien, nos pondremos entonces ahora en pie y profesemos nuestra fe. Profesemos nuestra fe, teniendo también presente las últimas palabras. Decimos juntos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora, hermanos misioneros, niños, jóvenes, hermanos, hermanas, misioneros, recemos a Dios Padre, llenos de gozo por la celebración continuada de la resurrección de su Hijo. Le pedimos que acepte nuestras súplicas que con humildad y alegría le presentamos hoy. A toda petición vamos a decir juntos: Cristo, por Cristo tu misionero, óyenos. Por Cristo tu misionero, óyenos.
por la Iglesia de Dios, para que sea signo de amor en nuestro mundo lleno de divisiones e injusticia. Oremos. El Mensajero, una producción original de la Comisión de Comunicación del Arzobispado de Cochabamba.